Ok, bueno, como decía, y repito de nuevo, hoy estamos con el tercer capítulo de las leyes de la salud mental y emocional, que el tema es emoción es igual a enfermedad, es decir, que las- la enfermedad emocional es espiritual. Emoción es igual a enfermedad espiritual, ¿verdad? Entonces, la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Y vamos a ver por qué es una enfermedad espiritual. ¿Puedes recomenzar la lectura, por favor, Isabel? Sí, seguro que sí, gracias. Cuando estuvimos emocionalmente enfermos, estábamos espiritualmente enfermos. Antes de que usted deje de leer y salga corriendo, le pedimos que considere esto. Una definición de espiritual es relacionado con el pensamiento y emociones. Realmente teníamos enfermos nuestros pensamientos y emociones. No te pedimos que pongas un significado supernatural en espiritual, aunque para muchos de nosotros tal significado sí puede ser aplicado. Déjeme darle porque tengo que mover el dedito para poder leer. Ok. Por mucho tiempo la sabiduría humana ha usado la palabra espiritual o espíritu para describir el estado mental de una persona, como por ejemplo, él es corto de espíritu, él tiene un gran espíritu, él tiene el espíritu apropiado, él es una persona espiritual y en ciertos casos, aquel es un animal espiritual. Con estas expresiones nos referimos al estado de los sentimientos, pensamientos, actitud hacia la vida y hacia las cosas que nos rodean. Por lo tanto, el espíritu de una persona es realmente la suma de sus emociones, pensamientos, actitudes, creencias, sentimientos y todo lo que haga actuar del modo que él lo hace. Por supuesto que los componentes físicos y mentales están implicados, pero estos son solo parte del espíritu total de una persona. A muchos de nosotros los doctores nos dijeron que físicamente no estábamos enfermos. Después de habernos realizado exámenes de toda clase, lo cual forzó a llegar a la conclusión de que nuestra enfermedad era espiritual y mental. Después de que nuestras capacidades mentales fueron probadas y de consultar psiquiatras, encontramos que nuestras mentes estaban intactas y fuimos forzados a llegar a la conclusión de que nuestra enfermedad era espiritual. Descubrimos que estábamos llenos de odio, resentimientos, cóleras, compasión por nosotros mismos, avaricia, egoísmo y otras emociones. Estas malas emociones constituían nuestra apariencia o ser espiritual. Y para que nos recuperáramos debían de ser cambiadas. Esta conclusión de que debemos cambiar espiritualmente nos cayó como un golpe. Muchos de nosotros éramos antagonistas a cualquier cosa llamada espiritual. Si lo prefiere usted, puede moverla. Ok, gracias. Pueden usar otra palabra, pero para mí mental no sería la palabra apropiada. Si no existe nada malo en su mente, sus actitudes y sentimientos pueden ser cambiados. Y aún así su mente retendrá sus cualidades intactas, ya que en ese cambio es su espíritu lo que habrá cambiado. Así, si no existe nada malo mental y físicamente, sabemos que nuestra enfermedad es
puramente espiritual. La mayor prueba de que la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual la da el que el individuo enfermo puede recuperarse mediante la ayuda espiritual. Lo hemos visto suceder en demasiados casos para dudarlo. También lo hemos visto suceder en casos donde los individuos habían tratado cualquier cosa conocida por el hombre. Solo la ayuda espiritual los ha recuperado. En mi caso particular, esto es lo que sucedió. Traté todos los sistemas conocidos por el hombre. Me sometí a tratamiento psiquiátrico por más de 5 años. Visité muchos doctores. Tomé miles de tranquilizantes y pastillas para dormir. Traté por medio de la religión y aún traté con espiritistas e hipnotistas. No me recuperé hasta que obtuve ayuda espiritual. Y obtuve esta ayuda en un grupo anónimo. He visto y he oído a muchas otras personas con historias similares. La ayuda espiritual les hizo recuperarse cuando ya habían buscado alivio por cualquier otro medio. Por lo tanto, si la ayuda espiritual le hace bien a una persona emocionalmente enferma, la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Muchos Hola. Bueno, parece ser que Isabel como que se cayó, ¿verdad? Bueno, con esa lectura es suficiente. Gracias. Gracias, Isabel. Gracias por tu lectura. Vamos a comenzar. Con esa estamos nosotros entendiendo desde el título que la enfermedad emocional es una enfermedad espiritual. Muy interesante, ¿no? Porque entender que nosotros como seres emocionales y constantemente nos movemos por las emociones. Emociones son movimientos. ¿De dónde surgen las emociones? Surgen del instinto natural y de nuestra manera de pensar acerca del ayer, del presente o del futuro. De ahí surgen emociones. Los deseos naturales que están dentro de los instintos generan un deseo unido a un placer. Y este deseo unido al placer, nosotros le nombramos emociones. Cuando generamos emociones negativas como soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, angustia, preocupación exagerada, Fíjate si cuando no nadie en el negocio, hija, porque de que se fueron, tengo que estar observando. se te cerró, se te abrió el micro por ahí, amiga. Bueno, entonces estamos hablando acerca de esto, de las emociones. Cuando presentamos este cuadro negativo de soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, etcétera, son síntomas de un espíritu enfermo. Son síntomas de un espíritu enfermo, son síntomas de un insano juicio. Es decir, no tenemos sano juicio en nuestra manera de actuar. Pero creemos que nuestra manera de actuar es la correcta. Y realmente deberíamos de recordar cómo nos sentimos para entender que no estamos actuando correctamente. Porque toda decisión que nosotros tomamos nos va a llevar a un estado positivo o negativo.
Y eso va a depender de la decisión que tomemos. En el quinto paso nos explica que la raíz del problema es el mal manejo de las emociones, que ese es nuestro problema. Y usted podría pensar, bueno, pero ¿qué no era el egoísmo la raíz del problema? El egoísmo sigue siendo la raíz, pero no es el problema. ¿Por qué no es el problema el egoísmo? Porque el egoísmo es una energía que no razona ni piensa. Es una energía que no toma decisiones por ella misma. Cuando se manifiesta en nuestra vida a través de los instintos naturales, el egoísmo es algo bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que amarnos a nosotros mismos, como tenemos que amar al prójimo. Y, y de ahí, de ese egoísmo innato, o sea, que es parte de nosotros, ese egoísmo innato es una fuente de bondad. Pero si nosotros no lo educamos, si nosotros no dirigimos esa energía adecuadamente, se convierte en una fuente del error y convertimos nuestras vidas en defectos de carácter. Así que entendamos esto, que si al principio, en nuestra infancia, cuando éramos pequeños de los 0 años a los 4 años, nosotros no gobernamos el instinto. El instinto se guiaba por placer. ¿Por qué? Porque la emoción es así. Es un deseo y un placer en sí es una emoción. Y esta esencia de la emoción, deseo y placer estaba en nosotros, defendiendo nuestras vidas, defendiendo nuestra integridad física, mental y emocional. Pero no era una fuente racional, es decir, nosotros no razonábamos adecuadamente. Teníamos la capacidad de razonamiento y la capacidad de pensamiento, y teníamos un lenguaje emocional. Teníamos la imaginación y podíamos ver a través de la imaginación, pero no comprendíamos las imágenes. Había imágenes que nos daban placer y había imágenes que nos daban molestias. Aprendíamos a través de las emociones. Así que alrededor, desde la primera fuente familiar, de la primera fuente social, que es la familia, desde esa primera situación, se fueron reforzando algunos actos egocéntricos de nosotros, porque nosotros teníamos un egoísmo innato para defendernos del medio ambiente. Así que en nuestra inconsciencia de las cosas, a pesar de ser bebés, también manipulábamos de acuerdo al sentimiento de deseo y placer, es decir, emoción. Estas cosas se fueron grabando en nosotros. Aparte, la experiencia física que nosotros vivimos de manera inadecuada, esta experiencia física donde los adultos rompieron con la seguridad y rompieron con nuestra personalidad, fueron fomentando en nosotros lo que llamamos memorias emocionales. No es tu historia, no es lo que guardan la memoria común. La memoria emocional es un detonante. Es decir, que cada memoria emocional, según el departamento, tenemos memorias emocionales, cada memoria emocional desarrolla diferentes tipos de reacciones de acuerdo al evento que nosotros vivimos.
podemos tener reacciones de alegría, pero también podemos tener reacciones de enojo, de fastidio. Entonces, ¿pero por qué? Porque traemos con nosotros una frustración por el entorno que se nos dio. Y esta frustración que traemos por el entorno que se nos dio, ¿verdad? Ese enojo, esa molestia, ese no poder conseguir lo que quiero, lo que deseo. Queremos ser amados. Es una de las necesidades del ser humano, ser amados. Pero confundíamos el ser amados, pensábamos que eso era amor. El que yo pidiera comprensión, seguridad y que me amen, ¿verdad? Pero no era ese el amor. El amor era amar, que significa dar. Es la expresión de amar, es el dar. Te comprendo, te perdono, te apoyo. El amor no se capta ni se burla. Entonces, confundíamos el pedir con el dar. Pedíamos amor y estábamos vacíos, cuando deberíamos de haber dado comprensión, cariño, ¿verdad? Respeto, pero no. Así es que nuestro espíritu enfermo, desde muy pequeño, nuestro espíritu estaba muerto. ¿Por qué muerto? Porque estaba separado de la vida. Dios es vida y estaba separado de la vida. Necesitaba transformar su espíritu, transformar su pensamiento. Nos explicó aquí el doctor Grover a través de esta lección. Nos explica el doctor Grover que el problema no es mental. Es decir, ¿por qué no mental? Bueno, porque nuestras neuronas funcionan adecuadamente. Nuestra capacidad de razonamiento y nuestra inteligencia está bien. Nuestras facultades mentales, como la imaginación, la memoria, la voluntad, están correctas, están bien. El problema no era una acción física. El problema que teníamos era una infección mental. Es decir, nuestras neuronas estaban infestadas de una información inadecuada. Estaban infestadas de pensamientos y creencias que nos hacían sufrir y que nos lastimaban. Pero creíamos que esas creencias y esos pensamientos estaban correctos. Ahora bien, ¿por qué el pensamiento? Veamos qué es espíritu. Espíritu es energía en movimiento. Eso es espíritu. El espíritu lo podemos percibir en la vida que tenemos. Tenemos una vida física que es motivada por un espíritu. Pero el espíritu, a través de la mente, es el que da la capacidad de razonar. Una mente sin espíritu no razona, pero una mente con espíritu razona. Entonces, nosotros teníamos que aprender a razonar adecuadamente para tener una salud mental. Una salud mental o una salud emocional vendría a ser exactamente lo mismo, salud espiritual. Así como existe una enfermedad espiritual, existe una salud espiritual. Pero vamos a definir espíritu. Espíritu es palabra, es concepto, es idea y es expresión humana.
Son las palabras que mueven, son las palabras las que nos llevan a reflexionar y nos llevan a corregir lo que está mal dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos viendo cómo otras personas han cambiado sus maneras de pensar para cambiar su manera de ser, cambiaron juicios para cambiar actitudes, formas de pensar para cambiar actitudes, nuevas actitudes, para crear nuevas actitudes o para corregir aquellas memorias emocionales que nos hacen reaccionar instintivamente. No es nuestra historia del pasado, o no. Las memorias emocionales, las que nos hacen racionalizar o vaya, actuar en voz del instinto, ¿verdad? Que, por ejemplo, veo a una persona y recuerdo a otra que me hizo daño, pero se parece tanto a esa, y que reacciono con enojo, con molestia, ¿verdad? Reacciono con asco. No lo quiero tener cerca de mí. Entonces, ¿por qué? Porque tuve una mala experiencia en el pasado con una persona similar. Y mi instinto lo reconoce. Mi instinto lo reconoce. Mi memoria emocional, instintiva, la reconoce. Y es el botón que detona una reacción. ¿Por qué eso no es nuestro pasado? ¿Por qué no es nuestro pasado? Bueno, porque en el pasado usted puede recordar y puede recordar el acto y puede recordar a la persona y usted puede perdonar y puede sentir el perdón en usted, pero su reacción no cambia. Su manera de reaccionar sigue siendo la misma. ¿Por qué? Si usted ya dijo que lo había perdonado y todo eso, ¿por qué cuando ve a la persona o cuando ve a alguien parecido a ella, reacciona de forma negativa? Porque esa memoria es independiente a su propia razón histórica. Es independiente. Por eso aquí empezamos a entender, uno, que hubo un acto, ¿verdad?, negativo en nuestras vidas que nos lastimó. Y ese acto formó un, un resorte que se unió al instinto, un resorte, y es un resumen del pasado, un pequeño y breve resumen del pasado sobre actos similares. Está archivado ahí y está archivado ya en el instinto. ¿Por qué? Porque ya es un juicio. ¿Cómo que un juicio? Sí, como tú no dirigiste esa emoción, la emoción quedó grabada y se tomó una decisión. Y esa decisión que se tomó de manera instintiva e irracional es reaccionar negativamente, en una forma de defensa, en una manera defensiva. Por eso muchas personas que algunas veces reaccionan con enojo, ya sea que tiren las cosas, que griten o que bien que se depriman. Es una reacción de su instinto para protegerlos, entre comillas, protegerlos. Porque el instinto desconoce, el instinto no sabe nada, no es racional. Pero nosotros que somos racionales, que somos seres pensantes, que somos seres espirituales, entendemos que tenemos que cambiar esas antiguas formas de ser por nuevas formas de ser. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, primeramente necesitamos conocer nuestras reacciones. ¿Cómo reacciono ante qué cosa y por qué? Si ya en mi historia yo ya me puse de acuerdo conmigo mismo, pero no me puse de acuerdo con el corazón, porque mi corazón está intoxicado. Pero ¿cómo que está intoxicado el corazón?
Por lo mismo, porque tienen neuronas. Nosotros con nuestra mente razonamos, pero con el corazón tomamos decisiones. El corazón tiene más de 40,000 neuronas y esas neuronas están ahí para dar un orden. Esas neuronas, lo que recogió el corazón, recogió una breve historia en cada sentimiento de esos e hizo un juicio, porque ese juicio era para defendernos. Pero hoy no teníamos que defendernos de nadie. Teníamos que aprender a razonar de manera diferente, a pensar de manera diferente. Así que dentro de esta acción de pensar diferente, podemos recordar las palabras del doctor que nos enseñó, el psiquiatra que nos enseñó, nos dijo pues que pensamiento contra pensamiento, palabra contra palabra, concepto contra concepto, idea contra idea, espíritu contra espíritu. Así que el espíritu es palabra, es palabra. Y cuando almacenamos palabras negativas, actitudes, se forman actitudes negativas. Y cuando se forma una actitud negativa, no es algo que tú puedas cambiar fácilmente. ¿Por qué? Porque está establecida en el corazón. Está establecida en el corazón esa forma enfermiza de reaccionar. Así que la persona que grita, que tira las cosas, que se mete en una depresión, y todo eso es ira, todo eso es ira. Pero esa persona puede prometer que va a cambiar y puede prometer que va a ser una persona diferente y lo promete 20,000 veces, pero no puede, aunque él quiere, no puede. Porque no se da cuenta que el juicio que está grabado en su corazón es el que tiene que cambiar. Esa memoria, que es un juicio de reacción instintiva, tiene que cambiar. Y para poder reformatear esa memoria emocional, para poderle dar un sentido diferente, debemos entender que nuestra manera de reaccionar no es la mejor ni es la correcta. Es una forma enfermiza de actuar. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo con personas inocentes de lo que a mí me pasó en el ayer. Así que empiezo a comprender que esa reacción es injusta. Para ellos y para mí es injusta. Y tengo que cambiar esa reacción colérica. Y para esto necesito conocerme cómo inicia esa reacción en mí. Algunas personas dicen, no, pues cuando yo, antes de que me vaya a molestar, siento que se me calientan las orejas. Otros que les tiemblan los pies. Otros que late fuerte el corazón. Bueno, cualquiera que sea esa reacción, entendemos que nos estamos preparando para una situación. Pero hay cosas que en una reacción no nos preparamos. ¿Por qué? Porque actuamos por instinto. Te enojas por instinto. Cuando le dices a tu niño, hey, tú, muy, tranquilízate. Sí, mira, ¿por qué no te pones a estudiar y no estés peleando con tus hermanos? Vas bien. Bueno, lo haces y tú sigues haciendo tus quehaceres, pero Moy, que tiene un temperamento difícil, sigue molestando. Lo dejas pasar, pero por dentro tú estás acumulando enojo. Y cuando menos piensas, reaccionas, chamaco, ya te dije que no estuvieras peleando, ¿por qué me haces esto? Te voy a dar un cintarazo para que me entiendas. Y si no dice esas cosas, le dice palabras
que destruyen la personalidad del niño y tocan el orgullo infantil, y el niño sabe que la mamá o el papá se convierten en su enemigo, porque no le permiten hacer lo que quiere hacer y porque la forma de reaccionar es inadecuada, no es la correcta. ¿Pero por qué pasó? Pasó porque estuviste aguantando y no supiste cómo trabajar con él, cómo sacarlo del círculo y ponerlo en otro sitio, en otro lugar. No supiste cómo hacerlo. Y la rebeldía infantil te ganó, siendo tú adulto. Tú fuiste más infantil que tu hijo. Reaccionaste como los niños. Entonces, tenemos que aprender a entender que tengo que comprender cómo reacciono ante los eventos. ¿Cómo reacciono ante los eventos? ¿Y por qué no debo de reaccionar ya de esa manera? ¿Para qué? Para poder tener salud mental, salud espiritual, salud emocional. Entonces, cuando hacemos esos ejercicios de dominio personal, que cuando me estoy poniendo molesto, me salgo del cuadro, voy por ahí, me voy al jardín a hacer otra cosa de momento y pienso qué es lo que voy a hacer con esta situación. Después de racionalizar, de pensar, de desarrollar un plan de cómo ayudar a Moy para que no pelee con sus hermanos, ¿verdad? Entonces saco a Moy del cuadro y lo llevo afuera para platicar afuera, ¿sí? Pero platicar sin regaños, platicamos. Llegamos a convenios. Y como sé que es un niño que necesita más atención por su rebelión, tendré que tener una labor específica y especial con su temperamento. Necesito comprender su temperamento para no reaccionar violentamente, verbalmente o físicamente. Así que desarrollamos un plan, un proyecto para ayudarlo a que cambie esa actitud con sus hermanos. Entonces, ya estamos usando la razón, el pensamiento, ya estamos buscando la salud mental, emocional, porque queremos reaccionar diferente. No queremos volver a hacerlo. Pero para esto necesitamos hacer ejercicios de control. Dice una de las reglas, dice, el problema no es el evento. O sea, el problema no es lo que pasó, que tus padres te golpeaban o que alguien te lastimó físicamente. Ese no es el problema. El problema es tu rencor, tu deseo de venganza, tu resentimiento, que has acumulado por mucho tiempo con tu pasado. Y tu pasado ya no existe, ya no está ahí. El pasado no existe, no está ahí. El pasado ya está muerto. El pasado no lo puedes cambiar, ni lo puedes matar, no lo puedes borrar, pero tú sí puedes cambiar en tu manera de pensar, en tu forma de ver el evento. Es que a mí me hicieron mucho daño y si tú hubieras estado ahí y si tú hubieras pasado esto, tú también pensarías así de mi papá, de mi mamá o de la otra persona, que ellos permitieran que a mí me lastimaran. Bueno, todo eso, esa forma de pensar tiene que cambiar, porque ni mi papá ni mi mamá están aquí. Yo ya no soy un niño, yo soy un adulto. Cuando era niño, pensaba como niño y reaccionaba como niño. Pero aquellos juicios infantiles ya no me sirven para la edad adulta. Necesito pasar de ser un niño a ser un adulto.
a comportarme como una persona adulta. Y aquí es donde empezamos a cambiar nuestro pensamiento con la ayuda y el poder de un ser supremo, del amor, de un Dios amante, de un Dios amoroso que puede ayudarnos a transformar nuestra energía mental negativa en energía positiva. Es decir, va a sanar nuestro dolor emocional porque no hay heridas. Es un dolor emocional que es diferente. Estoy dolido porque fueron injustos, porque me abandonaron. Estoy dolido, estás dolido por eso y estás resentido. Y eso es lo que te hace reaccionar de esa manera. Pero necesitas no solamente cambiar tu pensamiento en esos valores, sino también necesitas cambiar tu actitud. Y tu actitud es en referencia a tu reacción instintiva, la que está inscrita en tu corazón. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir, las fotografías emocionales que nosotros tenemos a través de esas memorias, ¿sí? Se presentan en nuestras vidas. Y cuando aparecen esas fotografías o aparece una persona que puede ser inadecuada en una relación personal, pero aparece esa fotografía emocional, ¿por qué? Porque nos está causando cierta atracción por varias cosas, varias cosas. Pueden ser olores, pueden ser actitudes, ¿sí? Que estaban en mamá, en papá o en otra persona que nos dio placer, pero un placer deformado. Y aquí es donde empezamos nosotros a reaccionar y creemos a esta reacción emocional que nos hace sentir el corazón, porque de ahí del corazón emana una energía magnética que, que anula la emoción, la razón de nuestra mente, lo anula completamente, porque el corazón le da, dice, este es el que buscabas, pero el corazón está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Porque él grabó emociones y esas emociones, esos deseos y ese placer, que es una emoción, esos que se grabaron ahí en ese juicio, ¿verdad? Este te conviene, realmente no me es conveniente. ¿Por qué? Porque lleva características emocionales. Esa memoria lleva características emocionales de placeres deformados, vivencias que tuve cuando era niño, cuando fui adolescente, etc. Y por eso, cuando aparentemente me enamoro de alguien, ¿sí? El razonamiento deja de funcionar y parecemos borreguitos con los ojos para arriba, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y nos dejamos llevar por la pasión, nos dejamos llevar por ese anhelo, por ese deseo. Creemos que es el amor de nuestra vida, etc. Pasan 6 meses o un año y nos damos cuenta de la realidad, de lo defectuoso de esa persona, de lo negativo que es para nuestra vida. Escogemos mal, porque no entendíamos este aspecto. Fuimos atrapados y fuimos llevados por una pasión y decidimos mal. Ahí despertamos. Por eso es importante entender por qué la enfermedad emocional es enfermedad espiritual, porque estamos enfermos de las ideas, conceptos y creencias que hay en nosotros. Y esas ideas y creencias tenemos que corregirlas. Una persona que la han amenazado
todo el tiempo de que se va a ir al infierno si no obedece a su papá y a su mamá, que Dios lo está viendo siempre y que está esperando que si se equivoca en algo, te va a castigar Dios. Entonces, el niño o la niña que no puede odiar a su madre o a su abuela, va a odiar ¿a quién? A la religión y a Dios. Porque a Dios no lo entiende ni lo conoce. Y la religión no es agradable. ¿Por qué? Porque están sometiéndolo a un castigo emocional con la idea del diablo y del infierno y esas cosas. Entonces, cuando crece, pues crece molesto, enojado, tiene un resentimiento contra la abuela o contra la mamá o contra el papá, cualquiera que le haya inducido esa idea. Pero el resentimiento lo refleja hacia Dios y la religión. ¿Por qué? Porque emocionalmente está comprometido con mamá y con la abuelita o con el que sea, y no quiere odiarlos. Así evadimos la realidad. La realidad es que mi mamá y mi papá o mi abuela pues decían esto, otro, y con ellos debo de estar resentidos porque a Dios no lo conozco. Con ellos debo de estar resentidos. Tengo que cambiar la idea y entender que mi problema no es con Dios. El problema es con las personas que me hablaron erróneamente acerca de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Ese error que está ahí en ese corazón necesita ser sanado, necesita tener una nueva idea de las cosas. Cuando llega a entender que tal cosa del infierno es inexistente y que Dios no castiga por castigar, no porque te equivocas te va a castigar o te va a golpear, de ninguna manera. Dios es amoroso, es bondadoso, pero no te castiga por cualquier cosa. Es que si haces esto, si haces lo otro, pero luego el niño te ve hacer lo mismo. Tú dices que no mientas y te escucha mentir. Tú dices que no robes y ve que robas. Entonces, te contradices, porque si bien tú le estás diciendo algo que aparentemente es verdad para ti, pero tú no la vives, te contradices. Y para el niño, eso es un engaño. Eso es un engaño. Porque tú sí quieres que yo lo haga, pero tú no dejas de hacerlo. Es decir, si tú mientes y tú quieres que yo deje de mentir. O sea, no me enseñas con tu ejemplo que debes de hablar con la verdad. Por eso cuando el niño llega a la adolescencia y empieza a razonar, a pensar y dice, bueno, y todas esas cosas que me decías, mira, pues yo veo que tu vida no es tan pura como la pensaba cuando yo era bebé, cuando era niño, cuando estaba sujeto a ti. Entonces, el adolescente pues empieza a reclamar, naturalmente, las actitudes de los padres. Pero ellos están enfermos como sus padres también lo están. Enfermos del espíritu, enfermos de odio, de resentimiento, de amargura. Y utilizan esa parte para el chantaje y para convertir lo que ellos consideran en libertad en libertinaje. Y empiezan su desarrollo espiritual de una marca negativa. Por eso es importante conocernos y valorarnos a nosotros mismos, cambiar de juicios y actitudes. El cambio de juicio lo encontramos en el cuarto y en el quinto paso principalmente.
Y el cambio de actitudes lo encontramos en el 10º paso. Cambiar nuestras actitudes. La sanidad está en las dos acciones, en practicar el análisis de la personalidad y la catarsis, y en practicar el análisis de la personalidad y el ejercicio de control de nuestras emociones. 10º paso. Entonces, estamos incompletos si solamente estamos trabajando con un 4º y un 5º paso. Necesitamos diariamente estar trabajando con el 10º paso. Porque en el 10º paso, como la continuación del inventario, el 10º paso nos habla de las acciones presentes, los errores presentes, cómo reaccionamos hoy, y si nos equivocamos, cómo debemos de enderezar ese aspecto. Y como nos desconocemos emocionalmente, no sabemos quiénes somos emocionalmente, pues las emociones se mueven para donde quieran y no tenemos el poder para transferirlas a otra parte, ya sea para anularlas o ya sea para ponerlas en otro lugar. No tenemos la capacidad de gestionarlas, de llevarlas a otro sitio. Por eso se anida la frustración, el dolor emocional, la angustia, la preocupación, la codicia, la envidia, la lujuria. Se establece como una forma espiritual, como la expresión de una enfermedad del espíritu, ¿verdad? Entonces, entendamos esto. Espíritu es igual a energía y energía es igual a palabra. Palabra es igual a pensamiento, concepto o ideas. Entonces, con esta ecuación, podemos comprendernos que hablar del espíritu no es hablar de cosas así como gente que se te va a aparecer ahí o cosas así. No, no, no. Hablar del espíritu es hablar de nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Es hablar de eso. De eso estamos hablando, ¿verdad? De corregirnos espiritualmente para estar sanos espiritualmente. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque aquí nos decía el doctor en la lectura, nos decía el doctor que, que el espíritu es, eh, puede llegar a ser un concepto sobrenatural. Y ahí en el concepto sobrenatural podemos entender mi necesidad de Dios, como dice el 3er paso. Decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, dice claramente así. A algunas personas no les gusta la palabra, pero lo siento, ahí está escrita. Si no la quieren tener, pues bórrenla, quítenla, pero ahí está. Si practicamos estos principios en todos nuestros asuntos, ¿qué es lo que queremos llegar a tener? Un despertar del espíritu, un nuevo estado de conciencia. Queremos lograr hacer hoy lo que antes no podíamos hacer. Aquellos que hemos caminado por estos principios, podemos decir con toda sinceridad que hoy, siendo yo neurótico, iracundo, con intentos de suicidio y depresivo, ya no lo soy. Tengo muchos años que yo no estoy deprimido. Tengo muchos años que yo no sufro arranques de locura, ¿verdad? Que me equivoco, sí me equivoco. Que siento molestia, sí siento molestia. Que siento enojo, sí siento enojo. Pero empiezo a gestionar mis emociones. Empiezo a trabajar con los miedos, con los temores que me aparecen, porque me aparecen temores, pero empiezo a trabajar con ellos, a gestionar la situación del por qué.
vienen esas cosas, con las imágenes que a veces vienen a mi cabeza, ¿no? ¿Verdad? Entonces empiezo a gestionar esos aspectos. Por experiencia personal sabemos que este programa funciona, pero este programa funciona para los que trabajan con el programa. El que no trabaja con el programa no funciona. No funciona, ¿verdad? Va a estar solamente emocionado y querer hacer afirmaciones diarias. Ay, sí, perdono, sí, perdono, sí, perdono, sí, perdono, y no le va a dar resultado. Porque esto no es de afirmaciones solamente, es de un trabajo interno que tenemos que hacer. Autovalorarnos, autoconocernos y compartirlo con Dios y compartirlo con otra persona para que nos ayude a entendernos y a poner en armonía nuestro pasado y nuestro presente. Bueno, hasta aquí voy a dejar esto, ¿verdad? Carl Jung fue el psiquiatra que dijo, al hablar con W, le dijo pensamiento contra pensamiento, espíritu contra espíritu. Pensamiento igual a espíritu. Palabra igual a pensamiento. Concepto, idea igual a pensamiento. Pensamiento es igual a espíritu. Así que espíritu contra espíritu, palabra contra palabra. Mi pueblo hablará por su espíritu. Cuando vemos a una persona reaccionar negativamente, decimos, ay, tiene el demonio esa persona. No es cierto, porque tiene un mal espíritu. Y no es que tenga el demonio, lo que pasa es que tiene un mal aprendizaje. Su mente está bien. El problema es su forma de pensar. Bueno, hasta aquí dejamos el tema para entrar en los compartimientos, ¿sí? Pues adelante con las preguntas, con sus inquietudes personales, con su Pregunta experiencia personal si gusta, ¿sí? de Adelante, Cecilia. Aide. Dice Cecilia, hola, ¿dónde comienza la sanación? Interrogante. ¿En el espíritu? Interrogante. ¿En las emociones o en las reacciones? ¿Dónde le parece según su opinión? La enfermedad es espiritual. ¿Y qué es el espíritu? En nosotros. Espíritus son sentimientos, emociones, pensamientos y reacciones. Todo es parte de un espíritu. Por lo tanto, todo es parte de una enfermedad. Ahora bien, ¿por dónde comienza la enfermedad? Comienza por la educación inadecuada. Comienza por el trabajo de los instintos naturales que en un principio nosotros no pudimos gestionar esas emociones y esas cosas se quedaron grabadas en nosotros. No pudimos gestionar esas emociones, no teníamos el poder, no teníamos ni siquiera un lenguaje hablado, ¿verdad? Y tampoco teníamos la capacidad de juicio desarrollada. Entonces fuimos víctimas, en cierta manera, de un medio. Pero, ¿dónde comenzó la enfermedad? Comenzó allá, ¿verdad? En la infancia, allá comenzó la enfermedad. Y se reforzó con la ayuda de los adultos, ¿sí? Y después se reforzó con nosotros mismos. Se reforzó esa enfermedad. Así que la etiología de la enfermedad mental emocional nos dice que la raíz del problema es el egoísmo. Y también se nos dice que si el egoísmo es la raíz del problema, el fruto del egoísmo son el placer y el deseo, que esto es una emoción. Placer y deseo es una emoción. Entonces, esa emoción mal gestionada te produce enfermedad, ¿sí? Si tú manejas mal tus emociones,
estás enfermo. Gracias. Mari. ¿Tiene usted la palabra, Mari? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta escuchando la conferencia es, digamos, si la enfermedad es, según lo entiendo, falta de Dios, cuando una persona es recetada con antidepresivos y todas estas cosas, que porque tiene un mal funcionamiento del cerebro, ¿cómo puede uno manejar estas dos partes? Gracias. Bueno, si nosotros tenemos un problema emocional, decíamos, si a mí me dices que el vacío interno es vacío de Dios, o sea, que Dios no está contigo o que Dios no está en ti, es porque simple y sencillamente tus pensamientos no son de acuerdo a la voluntad de la bondad del amor, porque el amor es la cura, es la sanidad y el egoísmo es la enfermedad. Ahora bien, cuando una persona no puede dominar ciertos aspectos de su vida y llega con un psicólogo, una psicóloga, que quizás pueda ayudarle a gestionar en ciertas maneras sus emociones, pero falta la parte espiritual, el poder de Dios en nuestras vidas o el poder superior, el poder del amor puede ser en nuestras vidas, el concepto de amor, pero corregido, no como el que creemos, como el que suponemos, ¿no? Un concepto más claro, definido, ¿verdad? Que nos va dando actitudes, una manera de ser diferente. Bueno, tenemos control. Uno de los frutos del espíritu es el autocontrol, vaya, el control, ¿sí? El dominio propio, no autocontrol, dominio propio. El dominarse a uno mismo, el aprender a gobernarse a uno mismo. Cuando una persona toma medicamentos porque el medicamento psiquiátrico o del psicólogo clínico, ese te da medicamentos para que tú descanses por un momento de la presión que tienes. Pero es importante tratar del por qué funcionas de esa manera. Ahora, el medicamento, la persona se puede hacer adicta a un medicamento porque no sabe cómo controlarse. El problema es que están trabajando con el efecto y no con la causa. El medicamento trabaja con un efecto, pero no con la causa, porque va a cierta área del hipotálamo o de nuestro cerebro. Ese medicamento para anular ciertas reacciones, pero esto funciona por un poco de tiempo, porque el cerebro, en su inteligencia y en su defensa, anula el poder que ese medicamento tiene al principio. Y entonces van a tener que darle un medicamento más fuerte, otro tipo de medicamento, porque no pueden engañar a la inteligencia del cerebro. El cerebro anula los medicamentos. Así, naturalmente, que podemos comprender que lo que tenemos que hacer es ir a las causas primarias, a la raíz del problema, para poder corregir. Si no vamos a la raíz del problema, no vamos a corregir nada. Solamente vamos a enfermar más a esa persona, volverlas adictas o dejarlas como zombies. Y no es la idea.
La idea es recuperarse, es aprender a autovalorarse para que pueda tener control con la ayuda de un poder supremo, de un Dios como usted lo comprenda. Gracias. Gracias a ti, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono. Soy Scarlett, soy neurótica. Adelante. Gracias, Víctor Javier, no, gracias, compañero, por siempre compartir con nosotros todas estas lindas experiencias. Yo solo quería compartirle a la compañera que preguntó sobre lo del estado depresivos. Quería comentar que yo cuando llegué al programa llegué con grandes depresiones, con intento de suicidio. Y a través de los años se determinó que lo que me había ocurrido es que se había mezclado una depresión postparto con la parte emocional. Y a través de los años, y como bien tú exponías, de una u otra manera, lo que ocurrió fue que trabajé, como tú dices al principio, como quien dice en el suelo, y verdad, en la primera capita, y así solo tuve alivio. Pero conforme ya se trabaja la raíz, la causa, el por qué, y uno llega a tener aceptación, admisión, y nuestra literatura dice aceptar, admitir y adaptarte a tu realidad. Y pude ir trabajando eso, entonces realmente hay otros acontecimientos que se dan en el transcurso de la vida que causan depresión, es normal, la muerte de un ser querido, el divorcio, las separaciones, duelos, ¿verdad? De una u otra manera. eh, o por ejemplo, tuve cáncer y todo, pero con programa. Ya no pasé esas circunstancias porque trabajaba todos los días con mi madrina, con el cuaderno, con la literatura, con el confidente, qué sé yo, hablando y practicando y repitiendo y para cambiar ese pensamiento inconsciente en consciente para realmente hacer una transformación. Siempre te agradezco mucho tu servicio, compañero. Felices 24 horas. Gracias, Scarlett. Gracias. Adelante, Aide. Me dice aquí Connie, dice, ¿cómo puede definir la neurosis y cómo funcionan mis emociones? Cuando habla de egoísmo, habla del ego, esa parte egocéntrica de mi ser. ¿Me puedes repetir la lectura, por favor? Dice, ¿cómo puede definir la neurosis y cómo funciona en mis emociones? Cuando habla de egoísmo, habla del ego, esa parte egocéntrica de mi ser. Bueno, vamos a ver. Primeramente veamos la raíz, el egoísmo. Egoísmo son dos palabras. Miren, los conceptos psiquiátricos son complejos y difíciles de comprender. Tenemos que hacer algo sencillo y claro y definido para no confundirnos. Hay que creer lo que dice el programa, porque las ideas que tienen los psiquiatras, por ejemplo, ellos proponen ciertas teorías, pero no significa que las cosas sean como ellos están diciendo. En la psicología tiene tanta diferencia entre ellos que un día hubo una convención de psicólogos con la palabra felicidad. ¿Qué es la felicidad? Después subió uno y dijo una manera, subió el otro, dijo de otra forma y la otra de otra forma, y al rato terminaron discutiendo entre ellos. Y era que felices estaban discutiendo. ¿Por qué? Porque son teorías, son una diversidad de teorías. En algunas cosas están 100% de acuerdo, en otras cosas no están 100% de acuerdo, y cada psicólogo tiene su técnica. A veces es una técnica mezclada de varias cosas, ¿no? Ahora bien,
El asunto aquí es que el egoísmo tiene dos palabras, partiendo de las palabras. Dos palabras, ego e ismo. Ego no es más que el yo. Y el ego en un yo es un yo amoroso. No es un yo destructivo. Yo necesito de mi yo. Yo necesito de mi ego. Mi ego no tiene por qué morir. Al contrario, tiene que vivir. Pero veamos, y luego ismo, ¿qué es? Ismo es concentración, ¿sí? Entonces, concentración en sí mismo. Una persona que se ama a sí misma está bien, pero cuando se concentra en su amor y se vuelve su amor un narcisista, donde quiere que lo vean, que lo admiren y que le digan, ay, mira, qué inteligente eres y eso, y esas cosas lo alimentan porque tiene un vacío interno, porque está enfermo emocionalmente. ¿Qué pasó? Su egoísmo se desfasó, cruzó la línea. Él tenía una virtud de amarse a sí mismo, pero cuando se concentró en él mismo, siendo él mejor en frente de otros, ¿sí? Entrando en un estado de competencia, entonces ese amor se desfasó y se volvió egoísta con las personas. ¿Por qué? Por su exagerado amor, por su demasiado amarse a sí mismo. Se convirtió en un defecto de carácter, en soberbia. Se convirtió en un defecto de carácter, en soberbia, ¿verdad? Y ese defecto de carácter, ¿verdad? Soberbia, le ayuda para excusarse de todo lo negativo que pueda tener y para verse como el perfecto. Entonces, eso no es mi ego. Dice por ahí un libro de allá, del principio de la psiquiatría, nos dice que nosotros hemos nacido narcisistas con un narcisismo benévolo. ¿Cómo que con un narcisismo benévolo? Sí, porque tengo que amarme a mí mismo. Tengo que amarme a mí, pero tengo que entender que hay límites en el amarme a mí. Si yo me concentro en mí y me olvido de las demás personas o uso a las personas para que hagan lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿verdad? Para que me den lo que yo necesito, entonces soy un egocéntrico. Un egocéntrico. O sea, alguien que está concentrado en él mismo. Pero el ego por sí mismo no es malo. No es malo. Ni la energía, el egoísmo es malo. Tampoco es malo. ¿Por qué? Porque es la raíz de nuestro ser, es la energía que nos mueve y es la energía que nos protege. Esa energía llamada egoísmo. Ahora bien, esa energía llamada egoísmo fluye por un árbol. Y ese árbol se llama instinto natural. Y ya cuando el fruto del instinto natural, por ahí fluyen los deseos naturales. Cuando un deseo natural de ser amado o de amar, ¿verdad? Es un deseo natural y fluye por ahí, pero termina siendo un deseo y un placer. O sea que lleva una dirección. Lleva un deseo y un placer, y este deseo y placer es la esencia de una emoción. ¿Qué es emoción? Movimiento. Este deseo y este placer hace que tú te muevas. Si tú no sabes reaccionar ante eso, no sabes cómo definirlo, no sabes cómo direccionarlo o hacerlo morir, entonces este placer va a actuar por instinto y te va a llevar a un placer enfermizo, a un placer enfermizo, como qué, como el disfrutar la comida, emocionalmente la disfrutas, físicamente te afecta.
¿Por qué? Porque comes demasiado. Es un placer, es una emoción que es, la emoción, la esencia de la emoción es un deseo, placer. Y como no supiste manejar eso, te encontraste comiendo exageradamente como una salida a la ansiedad que te genera un problema o una situación que no sabes cómo resolverlo. Y te encontraste con un platillo que fue agradable y sentiste que eso te liberaba. En el momento te libera, en el momento en que estás comiendo. Y después te hace sentir mal. ¿Mm? Entonces, ¿cómo comprender la enfermedad? Es muy sencillo. Es muy sencillo. El egoísmo no es malo. El egoísmo está ahí para ayudarnos a vivir. Pero soy yo, el ser racional, el espíritu, el que tiene que dominar al instinto para que el instinto trabaje para mí y yo no para él. Es el instinto el que tiene que trabajar para mí, no yo para el instinto. ¿Sí? ¿Cómo te verías tú cargando un caballo? Digamos que tú quieras montar, pero en vez de montar tú, pues montas al caballo en ti. Oye, pues eso es incorrecto. Bueno, es hasta imposible, dirías tú, ¿no? Cargar un caballo, pues está difícil, ¿no? Digamos que el caballo son los instintos. Y cuando tú cargas al caballo, no lo puedes gobernar. Pero si tú te subes al caballo y le conoces al caballo, y el caballo tiene una rienda, tiene todo ahí, ¿no? Entonces tú dominas al caballo y lo llevas a la derecha, a la izquierda, lo regresas, paseas, te bajas, lo atas, haces lo que tienes que hacer, el caballo se queda ahí, lo subes y ahí vas. Entonces, el instinto es como el caballo, pero cuando nosotros no dominamos al instinto, el instinto nos domina a nosotros. Ahora te la pongo diferente. Digamos que sea un caballo rebelde, un caballo salvaje. Te subes a ese caballo, lo primero que va a hacer es tumbarte, porque no está domesticado para obedecerte. Bueno, pues así mismo el instinto no está domesticado para obedecerme. Mi mente no está domesticada para gobernar a ese instinto. Pero cuando domino a la parte de los instintos, ellos trabajan para mí. Yo ya no trabajo para ellos. Entonces, el caballo ya domesticado, ya gobernado, el instinto gobernado, lo puedes llevar a donde sea conveniente para tu propio bien y para bien de los demás. Por eso somos ingobernables. ¿Por qué? Porque dejamos que el instinto haga su voluntad. ¿Y nuestra voluntad dónde está? Ya cuando el instinto hace su voluntad, pues ya no queremos eso. ¿Por qué? Porque nos causa una borrachera emocional, una resaca moral. No queremos eso, pero ya no te lo puedes quitar. ¿Por qué? Porque ya se formó un juicio. Que eso, siempre que aparezca eso, vas a correr tras eso. Y aquí tengo que desaprender a comer excesivamente. Tengo que desaprender a comer excesivamente. Tengo que desaprender cada defecto de carácter. Tengo que volverlo a su origen, que es una virtud. Es una virtud. Así que el egoísmo no es malo. El egoísmo es mi amigo. Nada más que tengo que comprenderlo. ¿Por qué está esa energía en mí? Esa energía está en mí para enseñarme a amar, para desarrollar el amor. Sin el egoísmo yo no puedo desarrollar amor. No puedo capacitarme en el amor. Lo necesito. Ahí está Jos. Adelante, Jos. Puedes abrir tu micrófono, Jos.
Sí, sí, buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. gracias al compañero. Ya es la segunda vez que le escucho con el estudio de las leyes y bueno, a mí me inquietan muchísimas cosas. Eh, yo he pasado por muchos duelos, nunca los he trabajado desde niña. Em, entonces me está costando mucho trabajo. Tengo poco en el programa de 12 pasos. em, y me cuesta mucho trabajo. Yo veo otras personas, bueno, pues sí me comparo, ¿no? Que digo, ay, qué bien le entienden, o ya trascendieron, ya pasaron esto. Y yo sigo volviendo al pasado, como ahorita lo dijo, ¿no? O sea, hay sucesos que detonan esas creencias y, y me siguen tocando. Mi pregunta es que él dice que, mm, que sí se puede trabajar, hacer, sí se puede hacer un cambio en verdad, siguiendo el programa, siguiendo los 12 pasos, Sí, sí ¿sí? se puede. Sí, Entonces sí hay esperanza. claro que hay esperanza. Yo diría que tú has dicho, mira, tú has dicho que tienes varios duelos inconclusos. Y esto te voy a decir, cuando una persona no puede terminar un duelo y empieza otro, cada duelo es una pérdida. Y en cada pérdida siempre obtenemos ganancias, ¿sí? Sin embargo, cuando no sabemos manejar las pérdidas, entonces estamos nosotros colaborando para perdernos la oportunidad de la vida. Ahora bien, yo te recomendaría, así en forma de sugerencia, te recomendaría que escribas cada uno de tus duelos, ¿sí? Y empieces a repasar los 5 puntos de la recuperación del duelo. Acuérdense, el primer asunto en un duelo es negación. Negación. Y también es el primer síntoma de la enfermedad mental emocional. El enfermo mental emocional, él dice que él no es neurótico y menos va a estar enfermo de la mente. ¿Sí? Ustedes están locos. Esa es una negación y ese es el primer asunto, ¿verdad? Que podemos ver como síntoma de su enfermedad, la negación. Pero después de la negación hay una reacción colérica de enojo, ¿sí? De enojo contra la vida, de enojo contra mí mismo, de enojo contra alguien, ¿verdad? Y luego, después de esa etapa de enojo, llegamos a la cuestión de la aceptación de la pérdida. Es el tercer punto. Aceptación de la pérdida. Y después de la aceptación de la pérdida, todavía viene una racionalización de enojo. Pero cuando trasciende esa racionalización de enojo dentro de la aceptación, llega al punto del convencimiento de que esa pérdida ha sido natural y que ha sido lo mejor. Bueno, en estos puntos, si tú tomas cada una de tus pérdidas, ¿sí? Bueno, a ver, aquí qué me faltó. Y empiezas a analizar y empiezas a analizar. Y ve con alguien de tu confianza que entienda del programa de recuperación, que puedas amadrinarte, ¿verdad? Y entonces vas a trabajar con ella estos aspectos, ¿verdad? Estos aspectos de esas pérdidas.
para que resuelvas esa situación, ¿verdad? Cuando resuelvas esa situación, cuando tú no resuelves una pérdida y otra pérdida y no la resuelves, se vuelve en un problema crónico. ¿Sí? Eso es exactamente eso es exactamente lo que tengo, porque son pérdidas desde la niñez. ¿Correcto? Pues entonces tienes que trabajar con ellas, amiga, ¿sí? Trabajar con ellas y para que le des un seguimiento en base a bueno, unos trabajan con 5 puntos, otros trabajan con 7 puntos, pero con los 5 puntos básicos es Faltó suficiente, uno, pero el razonamiento, ¿verdad? Mande. negación, reacción colérica, aceptación, racionalización de enojo, y la otra, La otra es la convicción, convicción. ¿sí? Convicción de Mm. que fue como tenía que ser, ¿sí? ¿Y para qué? Para obtener una mejor realidad de mí mismo y de la vida. Necesitamos aclarar eso, ¿verdad? De que tenía que ser así, ¿por qué? Bueno, tiene que ser así porque al tener la claridad, la comprensión del porqué de esas pérdidas, ¿sí? Nosotros tenemos una claridad más fuerte de nuestra realidad personal. Nos afirmamos en nosotros y nos afirmamos dentro de la realidad. Y ya no andamos viviendo a través de la imaginación, ¿verdad? Creemos que fue así, suponemos esto, suponemos aquello. No, 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 nada de eso. Ya no andamos en eso. A ver, entonces la finalidad viene siendo la aceptación, La convicción. la Estar convicción. plenamente convencido de esto. ¿Sí? Ok. Plenamente convencido. La aceptación me tiene que llevar al convencimiento. ¿Sí? ¿Es todo yo? Pues sí, todos los viernes es que está usted, ¿verdad? Sí, por aquí sí. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. No sabe cuánto me ayudó y me ayuda. Es la segunda vez Gracias. que lo sigo. La semana anterior no pude. Pero bueno, está bien. Muchísimas gracias. Aquí voy a estar. Gracias a ti. Cecilia. Consigue los audios para que los escuches de Eso, nuevo. qué bueno que lo mencionó. Eso es lo que les iba a preguntar. Si los audios los ponen aquí también, en el grupo, En el así chat. en el chat. Y Sí, pídeselo a algún administrador por ahí, se ¿verdad? termina y la madrina Olivia los pone. Sí. Ah, ok. Como Ok. no La acabamos madrina Olivia. todavía. ¿Perdón? Le puedes solicitar a Olivia. La madrina Olivia, ok. Sí. Cecilia. Sí, estaba esperando que termine la consulta. Buenas tardes, soy Cecilia y quería leer la pregunta que escribí para el compañero Víctor, para que se entienda mejor. Yo puse en el chat que tengo una forma de pensar que tiende al negativismo, a la decepción y, bueno, sí, al negativismo. Y le comparto que hace un tiempo discutí con un familiar y esta persona me hizo, bueno, estoy leyendo ahí y el me hizo, ¿no? Me resuena bastante. Bueno, hizo ciertas cosas que a mí me parecieron y que las considero como reprochables. Por ejemplo, usurpó identidad de otra persona, se hizo pasar por esa persona y desde su parecer me fue respondiendo cosas y explicaciones. O sea, esa persona es mi hermano y se hizo pasar por mi madre y me fue contestando cosas en nombre de mi madre. Pero yo no sabía eso, me enteré después porque me di cuenta más adelante.
Eh, y entonces usó, a mi entender, culpa y vergüenza para silenciarme y para que yo no le siguiera haciendo ciertos reclamos a mi madre. Y él se erigió como una especie de protector y salvador de mi madre. Sin embargo, entiendo que él lo hace porque él vive con ella, con ellos, y aún es mantenido, digamos, por ellos. Entonces, le conviene autoerigirse protector o al menos ofrecer un servicio de protección para seguir manteniendo esa situación. O eso a mí me parece que es, ¿no? Entonces, hace tiempo que estoy obsesionándome con deseos de venganza, digamos, de hacer ciertas cosas para un poco devolverle las cosas que me hizo, porque obviamente me hirieron, mm, me sentí muy mal, me sentí engañada, me sentí como traicionada. Y no quiero tener esa idea obsesiva, la quiero sacar de mi mente y no sé cómo hacer eso, digamos. No sé si Bueno, usted tiene alguna sugerencia para ayudarme. Gracias. vamos comenzando por comprender la enfermedad. La enfermedad está dentro de mí. Mi manera de pensar es la que me enferma. Mi manera de pensar acerca de esas personas es la que me enferma. Porque si yo estoy haciendo un reclamo a una persona, es muy posible que la persona no pueda darme con claridad una idea o una situación o simplemente no quiera hacerlo. Y está en su derecho. Al final, está en su derecho. Comprendo que su hermano se erija como protector porque, bueno, al final de cuentas, de alguna manera, pues él convive con ellos, él está con ellos y pues va a cuidar esa, esa parte, ¿no? Su pan de vida, por así decirlo, ¿no? Ok, está bien. El asunto aquí es que la enfermedad está dentro de nosotros y tienes que, en vez de ver hacia ellos, tienes que ver hacia ti mismo y preguntarte, a ver, ¿qué es lo que yo estoy reclamando? ¿Cosas del pasado? ¿Estoy reclamando una herencia? ¿Estoy reclamando amor, atención o falta de Ujú, atención? ¿Verdad? ujú, ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy reclamando? Bueno, ya digo, bueno, pues es falta de atención porque yo creo que, ok, creo por tu voz que ya no eres una bebé ni eres una adolescente, No. eres una adulta, pero tienes un déficit en ese aspecto de ser amada. Anhela ser amada, pero tus padres te dieron lo que ellos te podían dar. Ellos ya no te pueden dar más de amor, de cariño, de respeto y de eso. No te puede dar más. ¿Por qué? Porque todo lo está absorbiendo tu hermano, que es el principal ahí. ¿Sí? Tú al estar fuera de tu casa, tú eres como algo secundario, pero él está constantemente con él. Tú eres algo secundario. Ahora bien, lo que ellos pudieron darte ya te lo dieron. Ahora tú tienes que aprender a amarte. Tienes que aprender a respetar, porque lo que tú tienes es una frustración infantil y también es un berrinche infantil. Y tú ya no eres niña, eres una adulta. Y como adulta, tienes otras opciones. Primero, comprender a tus padres, ¿sí? En su situación, comprenderlos. Segundo, no puedes exigir
a una piedra que te dé agua. No le puedes exigir al olmos que te dé manzanas. No le puedes exigir al naranjo que te dé limones. No puedes exigir eso, porque ellos no saben dar más que lo que dieron. Ahora, tú tienes que resolver esa situación dentro de ti. Y para resolver dentro de ti esa situación, tienes que aprender a amarte. Por eso tu estado de ánimo colérico es un pensamiento negativo constante, porque no te valoras a ti misma. Tienes una baja estima personal. Estás concentrada en tu pasado y no en tu presente, en los valores que verdaderamente tú posees. Así que necesitas trabajar en conocerte un poquito más y dejar a tus padres en paz y darte cuenta del por qué tus padres actuaron de esa manera. Tienes que lograr en ti una comprensión para tus padres, comprenderlos. Y comprenderlos no significa que no sientas molestia, sino que los comprendes. Cuando entendemos la enfermedad que está dentro de nosotros, nos damos cuenta que la enfermedad está dentro de papá, dentro de mamá, dentro de mi hermano. Pero aquí quien está descubriendo la enfermedad y la salud soy yo. Y tengo que enfocarme en elevar mi estima personal, en amar la persona que soy hoy, no la del ayer. El ayer, tú no eres ayer, tú eres hoy. Por eso tienes que concentrarte en negarte a ti misma esas acciones negativas y empezar a ser agradecida con Dios. Tienes que aprender a darte regalos. Tienes que aprender a darte amor a ti. Amar a Dios es amarte. Amar a Dios, un Dios como tú lo entiendes. No estoy hablando de religión. Entonces, conforme vayas trabajando para que tu estima personal se eleve y para que llegues a tener confianza en que eres una persona que tiene un valor especial. Pero ¿sabes qué has hecho con ese valor especial? Si nosotros encontramos un billete arrugado ahí, todo feo, lo encuentro y lo veo todo feo el billete, pero lo extiendo y veo que es un billete de 1,000 y lo plancho, lo pongo bonito, ¿verdad? Ese billete, a pesar de estar todo arrugado ahí, todo eso, ese billete nunca perdió su valor, sino que no había alguien que lo reconociera. Tú tienes que reconocer el valor que tú tienes como persona, como ser humano, que vale la pena vivir siendo independiente, emocionalmente libre de esos apegos tóxicos, porque tú tienes un apego tóxico con tus padres. Y tienes que liberarte de esos apegos tóxicos para que tengas apegos emocionales sanos, donde pones límites. A ti mismo pones límites y aprendes a tener control. Necesitas desarrollar esas capacidades. Tú las tienes. La capacidad de amarte a ti misma, tú la tienes, pero necesitas aprender a desarrollar esa capacidad de amar. Hay que trabajar con el programa, ir con una madrina y explicarle bien tu caso para que te apoye y ayude a salir del sitio donde estás, de ese berrinche. Gracias. Hay otra compañera ahí que había abierto su micrófono. ¿Quién es? Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que era yo, no sé.
Bueno, yo había levantado la mano. Mi nombre es Aurelia. Adelante. Buenas tardes. Agradezco mucho por la exposición, la excelente exposición del orador y también por el servicio. Soy Aurelia, llegué a CODA por codependencia. Tengo poco tiempo entendiendo el programa de los 12 pasos. Apenas he trabajado primero y segundo paso. Y cuando llegué al segundo paso, pues es cuando pude restaurar esa relación con mi poder superior, a quien yo concibo como Dios, un Dios trino. Em, y mi pregunta es de que al llegar al programa y asistir a juntas y todo, he escuchado mucho acerca de las heridas de la infancia. De hecho, me metí en un taller, pero tuve que salir porque no tenía el tiempo, porque cuido a mis nietos. Y no quise como seguir sanando a mi niña y descuidando a mis nietos. Ahorita así tiene que ser. Entonces, quiero saber si puedo seguir sanando esas heridas de la infancia, o sea, trabajando en ellas, escribiendo, sacando, quizás haciendo catarsis y a la par con lo espiritual, porque yo creo en ese libro que le llaman el libro negro, la Biblia, hacer esas dos cosas a la par. Lo he estado haciendo así, pero quisiera saber si esa sería una manera de poder sanar mi espíritu, sanar las emociones, sanar esos defectos de carácter. Quiero saber si voy en buen camino y si me puede orientar. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, dice el patrimonio, creo que es el número 8 de Neuróticos Anónimos. El tópico en Neuróticos Anónimos es Neuróticos Anónimos. Es decir, los libros como tales pueden ser ayuda, pero tienen sus limitaciones. Veamos, por ejemplo, Las 5 heridas del alma. Ese libro está escrito por una psicóloga que tiene una tendencia hindú. ¿Sí? Desde el momento en que tiene una tendencia hindú, deja de ser un estudio científico, porque está tratando de llevar a las personas a un lugar, a un tipo de fe, ¿sí? Que es la reencarnación. ¿Ok? Si hay gente que cree en la reencarnación, tal vez les ayude más. Pero no es un libro que pudiéramos decir a ser cristiano. Sin embargo, como decía el apóstol Pablo, estúdialo todo y retén lo bueno. Entonces, las heridas del alma nos pueden ayudar a nosotros a entender un poquito nuestro cuarto paso. ¿Cómo hacer un inventario moral? ¿Verdad? El cuarto paso es el inventario moral. Es el inventario moral. Las heridas del alma, estos son los accidentes que nosotros tuvimos y que a veces no hay tales heridas. O sea, realmente fueron heridas en un principio, pero hoy en día no son heridas, son cicatrices. Te voy a explicar por qué. Porque la primera persona que promueve la teoría de las heridas del alma, no solamente dijo que eran 5, dijo son 8. El padre de esa teoría. Esta mujer lo convirtió en 5 heridas, ¿verdad? Pero el psiquiatra que hizo la teoría, ¿verdad? Esta teoría de las 5 heridas del alma, pues dice, pues ha dado resultados. ¿En quiénes? No sé. Pero lo que sí sé es que el programa da resultados si tenemos fe en el programa.
Si yo quiero ayudarme para entender mejor mi cuarto paso, como tú decías, escribo y eso, bueno, puedes hablar de las 5 heridas, que regularmente es una sola, porque al final de cuentas todas se unen en una sola postura. Son como los instintos o los defectos de carácter, ¿sí? La injusticia. Si yo fui un niño abandonado, ¿verdad? O me consideré un niño abandonado, fue un juicio infantil, pero que me hizo estar resentido con mis padres. Ahora bien, ok, ¿cómo fue? A ver, voy a explicar cómo fue mi abandono infantil. Bueno, pues mi abandono infantil fue cuando me llevaron a la guardería, ¿no? Lloré mucho porque mi madre se iba y me abandonaba. ¿A qué horas iba a venir? Yo no sé, ni sabía de horas, ¿sí? Esa fue la primera cuestión. Luego, cuando me dejaba en casa, yo tenía que comer lo que me dejaba ella ahí. Tenía que estar solo. Todas estas partes en las que como niño me sentía abandonado, hoy puedo entender que no fue un abandono, era una necesidad de ella porque ella tenía que ir a trabajar, a lavar y planchar para sostenerme. Pero mi necesidad infantil y mi exigencia infantil y mi narcisismo bondadoso infantil no comprendía eso. Por lo tanto, hice una historia donde yo fui abandonado por mi madre. Tal cosa no fue así. Ese es un falso juicio. Eso no es cierto. Ni es una herida ni es nada. Es un falso juicio infantil. El paso de la recuperación me dice que nosotros tenemos deformaciones infantiles. Deformaciones infantiles. Entonces, somos infantiloides. Somos deformes infantiles. Entonces, cuando nosotros vemos esto, pero también estamos pensando que fue injusta. Fue injusta, o sea, me abandonó y fue injusta, porque yo era un niño, y porque esto, y porque aquello, y porque lo otro, ¿no? Y así podemos ir entendiendo que las 5 heridas siempre se cifran en una sola. Y más que heridas son actitudes. Son actitudes. Pero está bien, como tú quieras trabajar. Es tu plan y es tu idea. Mi sugerencia aquí es que tomes las 5 heridas del alma como parteaguas para empezar a analizar tu cuarto paso. ¿Qué dice el cuarto paso? Hicimos un inventario moral de nosotros mismos, ¿sí? Y allí habla de 7 defectos de carácter. No habla de heridas, ya habla de defectos de carácter, ¿sí? Pero tú puedes estudiar esas 5 heridas, ¿verdad? Pero apégate en la recuperación a los pasos. Consíguete una persona que pueda amadrinarte en eso. Si es una persona de mentalidad abierta, como Dios me lo ha permitido a mí, esa persona te va a ayudar. Si es una personalidad que solamente piensa en su programa desde su ángulo, como la codependencia, si tú llegas y tienes una madrina de codependencia, decir, no, es que tienes que hacer las cosas como yo digo, así, 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 porque así, así está establecido y porque así, así, así es el programa. ¿Sí? Entonces ellos ya tienen un camino preestablecido. No son tan abiertos como uno, ¿verdad? Entiendo. Entonces, por eso es importante. De todas maneras vas a llegar a esos puntos, a tus necesidades infantiles. Puedes hacerlo por los 12 pasos, por el cuarto paso, con el amadrinazgo, o puedes hacerlo, pues, para que tú analices y puedas llevar ya algo en tu cabecita, ahí analizando tus heridas, y ya le llevas la conclusión. Ni siquiera tienes que decir que son de las heridas, ¿no? Simplemente, mira, estas cosas son las que me han pasado, y ya, ¿no? Señor Víctor,
Y lo Mande. del niño herido es igual a lo de las 5 heridas. Es que como en las juntas escucho y todo, y con ese anhelo de sanar, pues ahora escucho lo del niño herido, del taller y todo esto. Entonces es igual, es lo mismo. Trabajar eso del niño herido es igual a las 5 heridas que me ha mencionado de aquel libro de la autora hindú. Bueno, es el estudio del niño interior, ¿no? Es una teoría acerca de que tenemos un niño enfermo, que hay que cuidarlo, que hay que amarlo. Bueno, hay personas que les da un resultado porque van trabajando poco a poco su situación interior, pero yo Sí. todavía no veo los resultados de ellos. Ellos me dicen que les da resultados porque perciben un sentimiento, pero la recuperación es más allá de un sentimiento, ¿sí? Es una nueva situación de conciencia. Yo no tengo a ningún niño adentro. Honestamente, yo no creo en eso. Yo no creo en esas teorías. Yo no Pues tengo cuando yo niño adentro. escuchaba se me hacía algo como ridículo, pero recién, pues de tanto escuchar y empecé a creer, pero sí se me hacía ridículo. ¿Ok? Entonces, aquí la cuestión es que es una forma de llevarte a la comprensión. El niño solamente es una figura, no es una realidad. Es una figura de lo que fuimos y cómo enfermamos y cómo podemos sanar a ese niño interior para, si sanas ese niño interior, pues tienes que llegar a la edad adulta. No te puedes quedar pensando como niño, porque ya no eres niño, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero todas esas cosas las puedes hacer dentro de un programa de recuperación, ¿sí? O sea, todo eso puede llegar dentro de un programa de recuperación. Si alguien desea hacer el taller, pues adelante, está bien, ¿no? Cualquier taller está libre de hacer eso. Pero si este programa ha dado resultados a más de 100 millones de personas, ¿qué estoy buscando yo? Antes de que existieran esas teorías, este programa ya estaba dando resultados. Entonces, ¿dónde ando yo? Tengo que enfocar mi energía, mi problema, en una sola situación. Si no, me pierdo. Padrino, No estoy aquí, no estoy allá. Gracias. ¿Sí? Muchas Gracias. gracias. padrino, en resumen, una persona como yo enferma emocionalmente y pobre de espíritu con una enfermedad del alma, si yo llego al 12º paso y trabajo con honestidad mi programa, mi forma de pensar, mi forma de actuar y mi forma de decir cambia automáticamente por el gran dolor que hice esos pasos, padrino. Bien, todos pagamos un precio, ¿no? Y el precio de cambiar, de ser diferentes, pues es un precio que nos duele, pero es un precio de sanidad, un dolor de sanidad, un dolor de salud. ¿Sabes cómo puedes valorarte? Lee las 12 promesas, míralas. ¿Cuántas de esas promesas se han cumplido en ti? De esas 12 promesas. La promesa número 12 dice, Dios hará por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Esa es la promesa número 12, ¿no? Una de las promesas dice, no tendremos miedo a las situaciones económicas, al futuro ni a la ayer. No le cerraremos cobardemente las puertas al pasado. Sí. O sea, las promesas están ahí y pueden, ¿cuál de esas promesas he recibido yo? Bueno, yo he recibido todas, las 12 promesas, ¿verdad? En diferentes tiempos. Y se han afirmado en mí esas 12 promesas. Ahora que si cambias, si lo haces honradamente cada uno de los pasos bajo la guianza
la supervisión de una madrina, un padrino, claro que vas a sentirte mejor. En un momento te sientes mejor. En el momento en que estás hablando, empiezas a sentir la recuperación en tu vida. La empiezas a sentir, pero apenas vas comenzando el camino, pues, ¿verdad? La cuestión es aprender a ser paciente. No querer correr y crecer rápidamente. Porque todo lo que crece rápidamente, rápidamente se cae. Ok. Bueno, padrino, pues nada más nos quedan 4 minutos. No sé si quieres anexar más. Bueno, yo quiero agradecer a todos ustedes, a todos y cada uno de ustedes, por la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Y como siempre digo, cuando llego a algún grupo, yo soy neurótico anónimo. Y en Neuróticos Anónimos el trabajo es con el programa de Neuróticos Anónimos, no con ningún otro tipo de talleres ajenos a Neuróticos Anónimos. Claro que todas las personas están en libertad de ir a donde ellos quieran, pero necesito concentrarme en un programa. Si digo que soy codependiente, bueno, pues hay que ir a codependientes y entender de lo que se trata. Y si digo que soy, bueno, lo que usted quiera. Si anda en la búsqueda y le gusta Neuróticos Anónimos, pues siga estudiando su programa, porque al final de cuentas es el mismo programa de aquí y de allá, es el mismo programa y estamos trabajando con la misma enfermedad, al final de cuentas, ¿no? Nada más que en ciertos lugares te puedes identificar mejor con tu problema que en otros lugares, ¿sí? Pero aquí siempre van a ser bienvenidos todos. Y agradezco la oportunidad que me dan de recordarles, ¿verdad?, sobre el programa, que tenemos que enfocarnos al programa, a nuestro programa, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos a eso si queremos recuperarnos. Porque andar de aquí para allá y de allá para acá no es más que un síntoma de locura que traemos porque no creemos en el programa o no creemos en las personas o algo está pasando, que andamos en una negación, huyendo de una realidad, buscando un camino más fácil y cómodo y no lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. Ok, padrino. Entonces, zapatera tu zapato y hacer más madura y dejar que ese poder superior entre en mi alma, porque como dijo usted y lo recalca mucho, vengo de una vida ingobernable, soy ingobernable, me cuesta trabajo acoplarme a estos principios espirituales. Entonces, muchas gracias, padrino Víctor, que Dios te siga dando esa sabiduría, esa inteligencia para que mi vida funcione de la mejor manera sin hacerme daño ni hacerle daño a los demás. Si me permites, podemos hacer la oración de la serenidad y nos despedimos viéndonos el próximo viernes. Agradezco a Dios esta oración. Agradezco la vida de cada uno de ustedes y la vida de la madrina que es fundadora de este grupo. Que cada día nuestra vida sea feliz y que nos cortemos de todos esos ligamentos de egoísmo, de soberbia y de egocentrismo. Y la oración dice: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiarlas si puedo. Sabiduría para discernir la diferencia. Conocer la diferencia. Por voluntad y no la mía. Voluntad y no la mía. Amén. Yo soy responsable Yo soy responsable donde quiera. Mano, Mano pidiendo ayuda. Quiero Quiero que tu mano línea siempre esté ahí. por eso, Por esto yo soy responsable. que pasen buenas tardes, compañeros. Gracias por regalarme ese amor genuino. Buenas tardes. Permíteme. Nada más comentándoles, compañeritos, para los que preguntaron del chat,
para que se agregaran. Acabo de mandar ahí el enlace en el chat del Zoom. Nada más le dan clic y ya se integran al grupo de WhatsApp de Estudio de Leyes. Ahí se mandan las grabaciones de este audio. Gracias. La grabación. Ujú. Paren la grabación. Sí, ya